El siguiente programa puede tratar temas que requieran de la compañía de los padres de familia. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre los hombres trans. Y me da mucho gusto recibir a quien nos ha acompañado ya en varias ocasiones, Andrea Bonilla. Ella es sexóloga. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Tuti. Mil gracias por la invitación nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros. Empecé tratando de entender los diferentes, le llamé yo subtítulos, no sé si es correcto, porque hay diferentes formas en que o se identifican o quieren ver su cuerpo o sienten su cuerpo o no quieren hacer ningún cambio en su cuerpo, y eso pues los cataloga, lo voy a decir de una manera distinta. ¿Cómo podemos entender la sexualidad, que es tan compleja, de si me gusta o no me gusta, si me miro o no me miro, me gusta mi cuerpo o no me gusta mi cuerpo, me siento bien con ese cuerpo o no, me gusta solo lucir diferente, pero me identifico de otra manera? ¿Cómo funciona esto, Andrea? Bueno, estás hablando de diversidad sexual, y la diversidad sexual abarca muchísimas cosas. Abarca tu identidad, tu anatomía y tu orientación. Ok. Ahora, no es tanto como un subtítulo, sino que realmente entender que no encajamos en dos categorías de decir masculino o femenino. Ese es el problema en un pasaporte o en el DPI, como hablábamos con tus invitados. Es más de entender que somos sumamente diversos como personas. Hasta la anatomía no encaja en eso, y la ciencia no se ha puesto al día con la naturaleza. Hay personas que, sin saberlo, adentro tienen órganos genitales femeninos o masculinos, y pasan toda la vida sin saber que ahí estaban. Hubo un caso de un hombre que llegaba con dolores menstruales y no sabían que eran dolores menstruales, hasta que le hicieron un ultrasonido y encontraron que él tenía el aparato reproductor femenino completo. Y él se identificaba como un hombre, había vivido como hombre toda la vida, y decía, ¿qué soy entonces? ¿Tendría mi parte mujer? Claro. ¿Verdad? Entonces, no es tan fácil que cataloguemos en base a solo lo que vemos. Por ejemplo, en el caso de la chica que estabas entrevistando, yo conocía el término como gender bender. Es alguien que reta los roles de género tradicionales y que nos da una ventaja a nivel de sociedad, porque quita esta tradicionalidad de ser mujer y que encajes en esto, y que seas hombre y encajes en esto. Entonces, ponete, las primeras mujeres que trabajaron por el sufragio eran gender benders, eran mujeres que apelaban a estos roles y decir, no, hay algo más allá, ¿verdad? Entonces, ya cuando estás hablando de lo que es identidad, orientación y anatomía, son súper variadas las combinaciones que te puede dar la naturaleza, y no entramos como en el libro de ciencias que decía hombres y mujeres. Claro, claro. Ahora, para describirlo, yo sé que para algunos a lo mejor será muy obvio. Anatomía, me queda claro en dónde estamos cada uno, pero bueno, ni tanto, porque tú ya me contaste que por ahí hay casos de casos. Es un continuo. Ok. En cuanto a identidad, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo me identifico yo? ¿Es así? ¿Cómo me siento yo? ¿Quién tú sos? Implica cómo ves tu cuerpo. Por ejemplo, las personas que pasan de femenino a masculino en su transición, los pechos no son parte de quién son ellos. Y ponete, Gabriel te presentaba una nueva interpretación de la masculinidad. No necesito un pene para sentirme hombre. Claro. Entonces, quién sos tú abarca todo. Cómo te llamas, cómo te vestís, cómo interactúas, y responde esa pregunta, ¿quién soy yo? Tu orientación es hacia quién está dirigido todo tu erotismo, tu interés, tu capacidad de enamorarte, tu deseo, tu fantasía sexual. Eso sería más como a la parte de orientación. Ahora, hay una forma muy interesante de ver lo que es uno de estos modelos que se llama el modelo FBI, que por sus siglas en inglés, F quiere decir fantasías o fantasies, B, la B, ¿verdad? Es behavior o comportamiento, y la I es identidad. Entonces, por ejemplo, puede haber una persona que sus fantasías sean de tipo homosexual y su comportamiento sea estrictamente heterosexual, pero imagínate que para tener una respuesta sexual en el momento íntimo, la fantasía es súper clave. Entonces, ¿qué es esta persona? ¿Dirías tú es homosexual, es heterosexual o qué es? Claro, porque nos basamos solo en el comportamiento, que es lo que sí vemos, obviamente. Digamos, la fantasía está difícil de ver a menos que la cuenten, pero entonces decimos es hetero. En este caso que tú estás poniendo. Tú dirías es heterosexual, si lo ves de fuera. Sin embargo, la única persona que te puede decir soy homo, soy hetero, bi, pansexual o asexual es la persona que está viviendo esta situación, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que nosotros categoricemos, y tendemos a categorizar súper fácil y entramos en conflictos si no lo podemos hacer. Entonces, el modelo FBI nos da una mayor comprensión de lo que es la diversidad. Ahora, recuerdo yo que se nos habló, que se habla, que se conoce, hasta en películas salió la famosa campana de Kingsley, ¿cierto?
Explícanosla un poquito para que la podamos entender y si eso todavía se analiza de esa manera o ya no. No, ya no. Ya no. Kingsley está descartado en este aspecto. Adiós, Kingsley. Ajá, Sí, no fuera. más Kingsley. No, y es un personaje muy controversial. O sea, Claro, porque también puso como un tema muy revelador, diría yo, a decir, híjole, ¿en dónde estoy yo? ¿En la porción pequeñita o en la gran mayoría donde a lo mejor hay, claro, donde hay Sí. gustos, donde se pueden mezclar orientaciones? Él planteaba que había como un continuum en cuanto a tu orientación sexual. Ujú. Él en particular experimentó muchísimo para lo que en esa época era sumamente sancionado. Entonces él se experimentó prácticamente con todo. Ujú. Pero, digamos, él ponía como que es una escala. ¿Qué tanto te sientes tú atraído sexualmente hacia otras personas de tu mismo sexo o del sexo opuesto? Ujú. No podemos hablar ya de sexo opuesto porque es tan variado que nos referiríamos más como a sexo categórico, ¿verdad? Ahora, la ventaja del modelo FBI es que te permite más variables, no solo una escala en la que tendrías que encajar nuevamente y que está descartada, por esto mismo de que es una diversidad, no solo son estos dos polos. La orientación sexual, hay varios tipos, no solo hetero, bi y homo, sino que estás hablando también de las personas pansexuales y de las personas asexuales. ¿Qué es eso? Ok, mira pues, hetero sería una persona que su atracción está dirigida hacia alguien del sexo categóricamente opuesto. Ok. Ajá. Qué complicado lo estamos poniendo, ¿ah? Pero Pero- está interesante, está sí. interesante. Esta es toda una clase Sí, 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 sí. universidad. 3 programas para explicar esto. Bueno, una persona bisexual podría tener interés erótico y enamoramiento y deseo sexual hacia personas de su mismo sexo o del sexo opuesto. Ujú. Ahora, una persona homosexual está enfocada directamente a alguien de su mismo sexo. Ok. Una persona pansexual es una persona pues un tanto más abierta en cuanto a sus intereses sexuales. Puede ser que le interesen, ponete, personas directamente gender benders que no te encajan en esa categorización Ok. específica. Ok. Hay personas pansexuales que sienten interés por personas que están en el proceso de transición del cambio de sexo Ok. y entonces no estás jugando categóricamente solo como con hombres o mujeres, sino Claro, puedes si no hablar le de gusta, bisexualidad. justo lo contrario le gusta, ¿no? O como esa mezcla. ajá, esa diversidad, ¿verdad? Como de tantos aspectos presentados ahí. Ok. Ahora, una persona asexual es la persona que puede estar en una relación de pareja y tener esta conexión intelectual y afectiva, pero interés por la sexualidad como tal, No hay. No hay. Y no son personas que sean abstemias, ¿verdad? Como lo dirías tú de un practicante espiritual que dice, pues no practico. Decido no utilizar esta Ajá. parte de mi vida, digamos. Y como que guardar a su Ajá, deseo. sí, Aquí sí, sí. simplemente no hay deseo. Entonces, esto es en cuanto a la orientación sexual. Cuando estamos hablando ya de tu identidad, es quién sos tú. Ujú. Ahora, la gente me pregunta cómo saber la diferencia entre identidad y orientación. Entonces, a mí me encantó la explicación de un doctor que decía, identidad es como tú te fuiste a la cama y orientación es con quién te fuiste a la cama. Ok. Ok. ¿Sí? Ok. Sí, sí, está simple de entender. Ajá. Entonces, cómo te vas tú a la cama implica muchísimas cosas, implica tu historia, cómo te ves, cómo te sentís y hacia quién dirigís tu deseo. Pero no entra nuevamente en esa categoría de decir somos hombres y mujeres y heteros y homos. Y lo complejo también de cómo este tema ha sido un tabú, Andrea, en la sociedad, no digamos solo hablar de heteros y homos, sino de todo esto que me estás diciendo, De la todo el diversidad. abanico, sí, sí, Ujú. de la diversidad. ¿Cómo deberíamos irlo entendiendo? Hay estudios que aportan a que la genética tiene que ver, hay estudios que aportan que la genética no tiene que ver, hay estudios que dicen que el comportamiento, dicen que el comportamiento no. O sea, realmente es un debate muy fuerte que no Sí. vamos a llegar a ninguna conclusión aquí, me queda claro, pero que creo que es interesante hacia dónde está tendiendo la ciencia y la psicología también. Pues no hay como un estudio que te pruebe y te diga sí, por esto se da. Ujú. La epigenética dice prácticamente como que apagás cierta parte de tu genética y la vas conectando de diferente manera. Según el estímulo que vayas viviendo, tu historia, Ajá. etcétera, sí. Ajá. Pero aún así no explica todo. Cuando se habla de que esto es algo genético, causado por tu genética o por tu biología, se entra en mucho conflicto, tanto con creencias religiosas como con la política, ¿verdad? Porque tenés que decir, bueno, entonces si así nacieron, ¿quién los creó? Y ahí entra el debate religioso. Entonces, no, son una aberración, son esto. Y todo el mundo empieza a poner estas como preconcepciones. Ujú. Entonces, para empezar a entender esto, tenemos que quitarnos este prejuicio que tenemos. Tenemos que ver de que somos personas y como personas nos merecemos total respeto. Como personas, la ley nos abarca a todos y tenemos derechos. Ahora, si yo tengo miedo porque no entiendo
tengo este compromiso de entender a mi prójimo y estudiar y saber de qué se trata. Yo tuve la oportunidad de estudiar con diversidad de culturas y diversidad de religiones y opiniones. Y éramos una clase de 20 personas y parecía el edificio de las Naciones Unidas. Sí, seguro. Y tratábamos temas súper complejos en cuanto a la bioética y partíamos del respeto infinito, de tratar de entender qué es para ti desde tu punto de vista, qué ha sido tu vivencia y por qué tu creencia lo plantea de esa manera. Entonces, sin tratar de imponer, sin tratar Ajá. de señalar y criticar. No, es total Claro. respeto del encuentro con el otro, es un encuentro de diálogo, un encuentro dialógico de decir qué aportas tú a mi vida, qué puedo conocer yo. Entonces, si te estás topando con que alguien transgénero llega a pedirte un trabajo, por el hecho de ser transgénero no podés decir no, no le doy trabajo. Cuando su capacidad puede ser altísima, Súper. claro, y que te estás perdiendo tener a un extraordinario trabajador, ¿no? Cabal, y que va a ser alguien que va a ver las cosas totalmente diferentes. Entonces tenés una riqueza cultural y de persona enfrente, pero si tu miedo es ese, tenés que trabajar en tu miedo. Como que en la sociedad nos hemos centrado tanto en la sexualidad, ha sido tan grande el tabú que ha sido centro de alguna forma, que no nos permite ver más allá de eso, que por supuesto somos mucho más que solo nuestros genitales o Claro. nuestra identidad, o sea, somos una riqueza mucho más amplia que simplemente qué me gusta o qué no me gusta. Yo te diría que es mucho que penses cómo te gustaría que te trataran. Si tú fueras la excepción a la mayoría de lo que sea que haya en el mundo, ¿cómo te gustaría que te trataran? Si fuera tu hijo, ¿cómo te gustaría que lo trataran? O sea, esta parte de tratar a tu prójimo como a ti mismo es esencial. Si queremos hablar de una cultura de respeto y una cultura de paz, tenemos que encontrar en el otro un ser humano, no aquello que me da miedo. Claro. Andrea, gracias por estar con nosotros. Vamos Gracias a una a ti. pausa comercial porque ya se nos acabó el tiempo en ese segundo bloque y regresaremos para seguir hablando sobre el tema que hoy estamos abordando, hombres trans. Ya volvemos.